compute. Ok, ahí está grabando. Bueno, entonces, la desigualdad de Minkowski, bueno, para P igual a 1 ya la tenemos, de hecho, fue justamente lo que vimos. Y por eso es que vamos a suponer que P es mayor estricto que 1, porque vamos a hacer ahí un calculito. Entonces, fíjense que lo que sí es fácil ver es que la suma de dos funciones en LP, pues vuelve a ser medible, ¿no? Eso también ya lo sabemos. Y pues fíjense este tipo de trucos. Si elevamos a la P, eso es menor o igual a 2 veces el máximo de una de ellas dos elevado a la P. Entonces, realmente esta desigualdad es fácil verla. Olvídense del P por un momento. Solamente vean que pues, al evaluar en un X, una de ellas dos va a ser mayor. Y entonces lo están poniendo 2 veces. Entonces, aquí no quiere decir que este máximo va a ser siempre F o siempre H. O sea, esta nueva función máximo, pues a veces va a dar un valor de F, a veces uno de X, dependiendo quién sea el mayor. Pero bueno, entonces es menor o igual a 2 veces el máximo. Y justamente, bueno, aquí el P lo pongo con el 2 y me doy cuenta de que el máximo de estas dos funciones está acotado eh, por eh, la suma, ¿no? La suma, o sea, aquí olvídense del 2, ¿ok? Solamente es el máximo de una de ellas dos. Y entonces, pues puede ser que sea F o puede ser que sea H, pero yo estoy poniendo los dos valores a la P. Entonces, por eso es que es mayor. O sea, a lo mejor el máximo hubiera sido F, y entonces aquí tengo F a la P, o el máximo fue H, entonces tengo H a la P, y estoy sumando los dos, entonces está mucho más grande. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No hay dudas? Entonces, de aquí vamos a partir. Estas desigualdades son más o menos claras. Bueno, yo diría que son claras. Y nosotros vemos que estas dos funciones, ¿por qué son integrables? Ah, bueno, es nuestra hipótesis, ¿no? Tanto F como H viven en LP. Eso quiere decir que las integrales de estas cosas son finitas, ¿sí? Entonces, lo único que estoy diciendo es como cambiando el punto de vista. Al momento en que yo elevo a la P, estoy diciendo que directamente esta es integrable, ¿ok? Y entonces, como cada una de estas dos son integrables, yo integro en ambos lados, pues voy a concluir que la suma a la P es integrable. O, en otras palabras, que F más H está en LP. ¿Está claro? ¿No se ve nada raro ahí? Bueno, entonces tenemos que está en... bueno, si una función en valor absoluto está en LP, o véanlo de esta manera. Si esta función a la P, lo voy a poner aquí, es integrable, si es integrable, sin el valor absoluto también. Bueno, es que... es que yo podría escribir esto como el valor absoluto de F más H y primero elevo a la P. Primero la elevo a la P y después tomo el valor absoluto. Entonces, si yo digo que esta función, esta que voy a circular, es integrable, pues sin el valor absoluto también es integrable, ¿no? Es lo que nosotros demostramos. ¿Y qué significa que esta función sea integrable? Que F más H está en LP. Entonces está un poquito escondido, pero ahí se ve. Y entonces vean cómo estamos concluyendo que efectivamente la suma está en LP. ¿Sí? Entonces,
pues eso estuvo relativamente sencillo para ver que el espacio es un espacio vectorial. ¿Ya? Colorín colorado, la primera parte de la proposición. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Dudas? Eso sí está, digamos, fácil de recordar, o sea, fácil de recordar lo que uno tendría que intentar. Uno podría reproducir este argumento definitivamente. Bueno, entonces ahora veamos la desigualdad del triángulo. Aquí viene. Entonces, la suma de f más h a la p lo reescribo como la multiplicación de estos dos factores, ¿no? Simplemente recuerden que p es mayor que 1, entonces p menos 1 va a ser mayor que 0. Ahí es donde necesitamos que p no sea 1. Después, esto que voy a circular en azul, lo voy a partir usando la desigualdad del triángulo del valor absoluto. Entonces, solamente apliqué la desigualdad del triángulo a este primer término. Expandimos, ahí multiplicamos esto por cada uno de ellos y entonces llegamos a esta suma. ¿Ok? Entonces, eso se ve sencillo. Después vamos a ocupar la relación esta que hay entre P y Q. Entonces, aquí se ve claro, bueno, creo que se debe de ver claro que P menos 1 debe de ser igual a P entre Q. Aquí multipliquen por P. Aquí la manera de ver esto es multiplicar por P ambos lados y ahí rápidamente se ve cómo pasó el paso restando el 1 que queda aquí y ya queda P entre Q. Y entonces, fíjense este truquito. Porque vamos a analizar cada uno de estos por separado. Bueno, son el mismo, ¿no? Entonces, la suma f más h a la p menos 1 la reescribo como la suma de f más h a la p entre q. Primero pongo a p y afuera pongo a 1 entre q. Entonces, a priori yo sé que esto es integrable. ¿Sí? Si yo integro eso, va a ser finito. Entonces, eso significa que esta función, si yo la elevo a la q, de tal manera que se desaparece este 1 entre q, pues queda solo el p y puedo integrarlo. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa función que circulé en azul está en LQ, ¿no? Porque si elevo a la q, la integral es finita. ¿Vale? Entonces ahí quedó esa sección, quedó sencilla. O sea, si se dan cuenta, son varios pasitos, pero siento que son sencillos. Bueno, entonces, por la desigualdad de Hölder, ahora sí, aquí viene. Si nosotros estamos multiplicando dos funciones, ¿no? Una está en LP, esta primera está en LP, por hipótesis, y esta segunda está en LQ, es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, lo primero que dice la desigualdad de Hölder es justamente que la multiplicación de estas dos, sin elevar no tengo que elevar a la P ni tengo que elevar a la Q. No tengo que hacer no tengo que elevar, pero si las multiplico, la integral es finita. O sea, la integral, bueno, la multiplicación está en L1. Pero además de eso, está acotada por las normas de cada una de ellas, las normas de donde viven correspondientemente. Entonces vean cómo aquí estoy tomando la norma LP de la primera y la norma LQ de la segunda. ¿Sí? Y, ¿qué más? Bueno, aquí lo único que hice fue
recordar, voy a borrar todo, pero aquí pues hay que recordar quién es esta integral, ¿no? Esta integral, es más, la vamos a escribir, es la integral de f más h, f más h a la p menos 1 a la q, p menos 1 y todo a la q. Ajá. O sea, si yo en esta desigualdad paso este multiplicando, tendría P menos 1 por Q, que sería P. ¿Sí? Sería P. Y después todo está elevado, según esto que está aquí escrito, a la 1 entre Q. ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron cómo está quedando? Y pues esto que está aquí, esto que acabo de escribir, es realmente, yo lo que me conviene aquí a mí es elevar, bueno, sí, elevar todo o multiplicar ese 1 entre Q, multiplicarlo por P entre P. ¿Sí? ¿Para qué? Para reescribir esto como, o sea, si nosotros juntamos esto que estoy circulando en rosita, junto con el 1 a la P, pues voy a terminar con la norma de la suma, la norma P a la suma, todo elevado a la P entre Q, ¿no? Ahí está el P entre Q. Entonces, transparentito, compañeros. Transparentito. Y bueno, pues entonces, ¿qué estamos concluyendo? Voy a borrar todo. Pues estamos concluyendo que las integrales de cada una de estas partes, bueno, la primera, por ejemplo, pues está acotado por esto. Y la segunda, pues haciendo el mismo análisis, me doy cuenta que está acotado por la norma P de H y la norma P de F más H elevado a la P entre Q, ¿no? O sea, lo mismito, pues aquí está, lo mismito. Pero ahora en lugar de F está el H, es lo único diferente. Entonces, pues entonces juntamos todo. A ver, vamos a, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, aquí es fácil, bueno, yo me confundí una vez, pero me acuerdo, es este acotado por cada uno de estos. Y cada uno de estos está acotado por, bueno, al momento de integrar, porque vamos a integrar todo, ¿no? Entonces, al momento de integrar, cada una de estas está acotada por estas. Entonces, al final del día, la integral, esta que está aquí, ¿dónde está? Sí, la integral está acotada por la suma de estas dos. La suma de estas dos. Entonces, pues eso hay que escribirlo. Y aquí lo tengo. La integral, fíjense que aquí estoy poniendo, ¿qué pasa si elevo a la P? Pues es simplemente como si no escribiera el 1 entre P, es decir, solo la integral de esta cosa que está aquí. Entonces aquí está, la integral está acotada por cada uno de estos dos, ahí están. Solamente lo factoricé este señor que está aquí. Aquí está factorizado y aquí están estas dos sumas. La suma de estas dos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No hay dudas. Ahí está. Tenemos entonces ya bastante información. Estamos diciendo que pues la norma a la P, la norma P a la P de la suma está acotada por estas dos. Como que ahí sobran cosas. Entonces vamos a ver qué ocurre. Dice, podemos suponer que esta norma es diferente de 0. ¿Sí? Si no fuera 0, la desigualdad de Minkowski sería trivial. Pero como no es 0, vamos a dividir vamos a dividir ambos lados entre
F, la norma de, ahí hay un pequeño error, aquí debería ser H, la norma de F más H, la norma P de F más H a la P entre Q. ¿Ok? Entonces, si ustedes dividen esto de aquí arriba por, pues lo voy a escribir, voy a poner aquí la norma de F más H, la norma P, a la P entre Q, entonces, en ambos lados, tanto aquí como acá, ¿ok? Entonces, lo primero que vemos es que, pues de una sola desaparece eso, y entonces ya queda justamente los sumandos que queríamos. Y del otro lado, lo único que hay que ver es qué pasa cuando ustedes suman o restan, como quieran verlo, P menos P entre Q. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da P menos P entre Q? ¿Quién da más? ¿O quién da menos? Pues uno, ¿no? Abajo dice. Bueno, sí. Es decir, exactamente. Pero ¿está claro por qué? Sí. Todo sale de que este P y Q son, creo que les llaman conjugados. Entonces, bueno, pues ahí estaría justamente la desigualdad del triángulo o la desigualdad de Minkowski. Y en esta demostración ocupamos la desigualdad de Hölder. Según yo, hay otras demostraciones, en particular para series, para sumas, donde no se ocupa la desigualdad de Hölder. Es más, hasta me parece que hay una demostración donde primero se demuestra la desigualdad del triángulo y después la de Hölder, pero no me acuerdo muy bien. A mí me gusta esta forma de verlo, pues porque están ligadas y porque, como les he estado comentando, tenemos ya automáticamente un montón de ejemplos a partir de estos resultados teóricos. Es que creo que existe como un resultado donde se caracterizan los espacios normados con la desigualdad triangular, ¿cierto? Creo que no estoy segura ahora que recuerdo. Se caracterizan los espacios normados con la desigualdad del triángulo. Caracoles, eso no estoy muy seguro. ¿Cómo qué tipo de caracterización? Como que pues es como que son normados y solo si satisfacen la desigualdad triangular. Ah, ok, ok. Bueno, hay un resultado que te dice que si tú tienes un espacio con un producto interno, a ver, espérate. Sí, con un producto interno y se cumple la ley del paralelogramo del producto interno, entonces el producto interno proviene de una norma. Proviene de una norma. Si no, no. Si no, no. Y que se cumpla la ley del paralelogramo es equivalente justamente a que se cumpla una desigualdad del triángulo, pero habría que ver de quién. Sí, o sea, porque como que primero, para poder caracterizar, tú tendrías que decir, yo tengo un espacio con una función, la cual posiblemente es una norma. Entonces, básicamente el resultado que me estás diciendo, si esta función cumple la desigualdad del triángulo, entonces efectivamente es una norma y mi espacio es normado. Algo así. Pero habría que ver quién es esa función. Yo en lo que te digo ahorita es, tú tienes un espacio con un producto interno y si tu producto interno cumple una condición chévere, entonces efectivamente hay una norma o proviene de una norma. Si no, no. Si no, no. Eso, creo que eso no se ve aquí. Eso luego se ve en el curso de funcional o en el curso básico de ecuaciones diferenciales e integrales. Aunque bueno, esos cursos ya creo que en el futuro ya no van a ser cursos básicos, van a ser cursos regulares. Pero bueno, ok. No me quiero desviar.
Eso que te digo, Daniela, ¿te da una idea? ¿Te sirve, Sí, pues? sí, 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 profe. Sí, más o menos era lo que estaba pensando. Va, Profe, yo tengo una pregunta súper sencilla, pues no sé si es tan boba o ya la has respondido, a ver. pero aquí en la anotación, cuando se escriben los espacios LP, el LP tiene como un gorrito encima, ¿cierto? Como Sí, una viñetica. ¿Por sí. qué lo denotamos así? ¿Pues por algo especial o es simplemente notación? Ah, no, eso no lo he dicho. Tienes razón. No, creo que no lo he dicho. Sí, hay que dejarlo claro. Sí, lo que ocurre es lo siguiente, que, eh, bueno, mi definición de LP gorrito son todas las funciones medibles cuya esta integral es finita. Entonces, ese es mi espacio LP gorrito. Después defino esta función, esta funcional, como la integral está a la 1 entre P. Y entonces, bueno, claro, no lo he dicho porque todavía no tenía por qué decirlo, pero aquí viene. Ese gorrito significa que mi espacio son todas estas funciones que cumplen esto. Ahora bien, como nosotros ya tenemos que esta funcional es una seminorma, como esto es una seminorma, eh, yo puedo aplicar el procedimiento que está allá arriba, que te dice que si tú tienes un espacio vectorial con una seminorma, entonces puedes romper en clases de equivalencia e imaginarte que tu nuevo espacio es un espacio donde cada elemento es un subconjunto. O también puedes pensarlo como tu espacio vectorial es un espacio donde cada elemento es un representante de un subconjunto, de una clase de equivalencia. Y la norma de ese elemento pues va a ser esta integral. Y ya como haces ese procedimiento de, vamos a llamarle de rasurar o quedarte con uno de ellos, terminas con una norma. Terminas con una norma. Terminas efectivamente con un espacio vectorial normado. Y a ese ya le vamos a estar llamando LP. En otras palabras, nos vamos a olvidar de la tilde. Entonces, la tilde Porque, solamente sirvió para diferenciarlo de este de acá. porque aquí en la tilde no estamos trabajando con clases de equivalencia. Exactamente, ¿no? Que tienes razón, fíjate qué confuso es esto, porque uno diría, a lo mejor esta tilde tiene que ver con la clase con la relación de equivalencia, pero no, nada que ver. Bueno, sí tiene algo que ver en el sentido de que después de que ocupamos la relación de equivalencia, nos quedamos con LP solito. Pero aquí más bien, lo que se quiso decir aquí es que tú le vas a llamar de otra manera, en lugar de tilde pudo haber sido gorrito, pudo haber sido gorrito. Y entonces haces este procedimiento de quedarte con clases de equivalencia y al final ya te olvidas del gorrito. Solo pones LP. También pudo haber sido una prima. Ves que luego dicen, L prima. Como decir, todavía no hago el procedimiento de dividir en clases de equivalencia. ¿Sí? Perfecto, qué bueno que lo preguntas. Bueno, de hecho tu Gracias, pregunta, profe. no gracias a ti, tu pregunta vino justo en el momento donde ya teníamos que explicar eso. Y bueno, creo que aquí, pues seguramente dice aquí abajito, dice que de ahora en adelante vamos a olvidarnos del tilde porque vamos a considerar el espacio de clases de equivalencia. ¿Dónde está? Ok, entonces, definición, aquí está. LP ya sin tilde va a ser el espacio vectorial que se obtiene de L tilde formando las clases de equivalencias con la seminorma. Y entonces terminamos felizmente con un espacio normado.
¿Sale? ¿Qué significa que dos funciones sean iguales? No, que dos funciones en el espacio original pertenezcan a la misma clase de equivalencia. Significa que son iguales casi seguramente. Casi seguramente. ¿Ok? Porque si son iguales casi seguramente, pues si elevo a la p en valor absoluto, también van a ser iguales casi seguramente y entonces las integrales van a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues eso significa que dos elementos estén en la misma clase de equivalencia, en este caso. Igual que en L1, realmente es igual que en L1. Ajá, exactamente. Ok, pues entonces ya tenemos nuestros espacios LP de funciones integrables y nos gustaría ver pues más estructura, qué más estructura tienen estos espacios. Dice aquí, nota, hemos usado el símbolo para la seminorma y para la norma. Sí, pues es un abuso de notación. Aquí igual a lo mejor hubiéramos empezado escribiendo tilde, bueno, acá arriba, perdón, como para decir, bueno, esto es una seminorma. Y ya que formamos la norma, pues ya le quitamos la tilde. Pero es un abuso de notación porque la integral es la misma y al final del día, la verdad, ya nos olvidamos de los espacios L tilde y pues ya, o sea, como que no los volvemos a mencionar. Están ahí atrás siempre, pero nos olvidamos de ellos. Bueno, entonces, P integrables, sus clases de equivalencia. Ah, mira, aquí está esto de que nadie escribe L tilde, solo fue para estas notas, para tratar de entender. Porque hay veces que este abuso de notación incluso se da desde el principio, o sea, definen LP como aquellas funciones cuyas integrales a la P son finitas y después se hace el procedimiento de la seminorma, pero nunca se puso tilde, o sea, ahí todavía es más confuso porque pues, uno siempre se queda, pues, ¿cuál fue la diferencia, no? Siempre está, la diferencia siempre queda en la mente, nunca queda escrita. Al menos aquí, pues, se puso una tilde para decir, mire, hay una diferencia sutil, pero hay una diferencia. Ok, pues creo que eso es lo que respecta de construcción de estos espacios. O sea, ya los construimos, ahí están, ya existen. Y hay muchos ejemplos. Los ejemplos más famosos, creo yo, o los que primero uno estudia, son justamente estos de aquí. ¿Verdad? Estos espacios donde son sucesiones de números reales o números complejos, la suma de sus elementos a la P son finita. Y la norma termina siendo esta suma a la 1 entre P. A ver, pregunta, ¿quién ha logrado identificar cuál debe de ser el espacio X con una medida sobre ese espacio, de tal manera que estos termina siendo este ejemplo? ¿Quién quisiera explicar algo? ¿Alguien quisiera explicar algo? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien ha pensado algo? Serían los naturales, ¿no? Con la medida de conteo. ¿Y quién lo comentó, Iván? Sí. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Quién más lo ha visto así? Dice Iván, consideren que X sean los naturales y pensemos que la medida que se tiene ahí es la del conteo. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué los naturales? No, no serían como los reales. porque tú necesitas, o sea, tu espacio, lo voy a poner en azul, tu espacio LP van a ser funciones que van
de tu espacio con medida a los reales. Tal que, y la condición esa de la integral. La condición esta de que esta integral debe ser finita. ¿Cómo ves? Eso sí está claro, ¿no? Bueno, esa es la definición, pues. Entonces tú quieres ver cuál es este espacio X, de tal manera que una función que va de tu espacio a los reales termine siendo una sucesión y que la integral de tu función termine siendo una suma. ¿Sí? Entonces, Sí, tiene todo el sentido, profe, así. empieza a calzar, ¿no? Bueno, entonces aquí está la proposición de Iván o la propuesta de Iván. Entonces, pues ahora sí que cada uno de ustedes, por favor, échense un clavadito en esta propuesta para verificar que efectivamente son los ingredientes que hay que enchufarle a los teoremas o a las construcciones de los espacios LP para que terminen siendo este ejemplo clásico de series, de sucesiones. ¿Ok? Y ahí está, compañeros. Pues tiene que ser la de conteo y a lo mejor eso se presta para hacer otras construcciones. A lo mejor ustedes dicen, no, es que yo quisiera considerar sucesiones que al multiplicar por ciertas constantes a n y sumar con estos valores absolutos, eso sea finito. Entonces, ¿qué significarían esas constantes o dónde estarían metidas esas constantes con relación a la medida? ¿Cuál sería la medida? ¿Vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues chéquenlo por favor, porque pues sí, esto hay que manejarlo, la verdad, con... Profe, hola, con perdón, ¿se te cortó o solamente fue a mí? no sé, ¿dónde te quedaste? Más o menos. Que estabas hablando de la importancia de las constantes. Bueno, lo único que decía es que a lo mejor tú quieres de manera particular, en lugar de esta condición, poner unas constantes ahí, por alguna razón. Y entonces eso significa que estas constantes deben de ser parte de la medida de alguna manera. Es como si estuvieras ponderando. Esas constantes son lo que llaman los pesos. Pueden ser los pesos. ¿Qué tal si qué tal si la medida que quieres trabajar es una medida de probabilidad sobre los naturales? Entonces, porque la del conteo no es una medida de probabilidad, ¿no? Entonces, si tú tuvieras una medida de probabilidad, deberías de ponerle unos pesos en cada entero, de tal manera que la suma sea 1 y entonces tus espacios LP cambian un poquito aquí. Aquí hay que considerar esos pesos, ¿vale? Sí, tienes razón, como sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces ahí está la propuesta y pues, ¿qué más? Hay más ejemplos. Están todas estas cosas que vimos aquí abajo con el máximo. Hay que ver si, por ejemplo, yo considero el máximo, si eso corresponde a un espacio LP sobre un espacio de medida. O bueno, más bien, si esta norma corresponde a un espacio LP de los que hemos construido. ¿Ok? Se me hace porque este de aquí, el de aquí arriba se ve claramente que sí. En lugar de ser, pensando en lo que comentó Iván, en lugar de ser los naturales, simplemente es un espacio finito con n elementos. ¿Vale? Pero bueno, entonces,
con el máximo, no, según yo algo falla. O sea, con el máximo más bien uno Profe, directamente. espérate un momentico, perdón, que te interrumpa, pero es que no te entendí. O sea, el que tú dices que el anterior, Sí, este ya es uno de los que ya hemos construido. exacto, sí. Lo Sí. consideramos como, Eh, considera, bueno, a ver, déjame ver. Si la norma fuera el valor absoluto, definitivamente es el ejemplo de aquí abajo, donde el espacio que considera solamente es un espacio finito con n elementos. Con n elementos. Si estas normas fueran los valores absolutos, todas. Entonces, eso sí se ve claro, creo, ¿no? ¿O no? ¿Daniela? sí. Ya te entendí como la idea. O sea, como si uno pone ahí normas en particular, pues pues van a coincidir con los espacios que estamos mirando acá. Sí. Pero solamente valores absolutos. Con valores Sí, absolutos es lo... Porque en las integrales que nosotros estamos pensando son valores absolutos de funciones a la p. valores absolutos, integrales o series de valores absolutos. O sea, son integrales y dependiendo de la medida, si la medida es sobre un espacio discreto, esto Se termina convierte siendo, en serie. se convierte en una suma, exacto, que puede ser una suma infinita, como es este ejemplo, el ejemplo C, o una suma finita, que es este ejemplo de aquí arriba, pero, insisto, donde estas normas son los valores absolutos. ¿Sí? Los valores absolutos. No estoy diciendo para todas normas. Es más, ahorita yo que empecé a explicar esto del máximo, creo que empecé a decir algo mal. Creo que empecé a decir burradas porque yo les decía, no, es que el máximo a lo mejor proviene de un LP, pero no, yo creo que ni al caso. Simplemente uno trata de ver de otra manera que este máximo define una norma. ¿Vale? Entonces, no, yo creo que no debía haber cruzado los cables ahí. La única manera de cruzar los cables es cuando estas N1 hasta Nn son valores absolutos. Porque ahí sí, como que estamos regresando al caso de abajo, pero una suma finita. Ahí sí, no, hay nada más ahí. En general, no, pues no. Pero fíjense qué curioso, a lo mejor ustedes pueden pensar que esta teoría tal vez se puede, no sé, tal vez uno intentaría preguntarse, ¿se podrá extender usando así otras normas? Ya quién sabe, eso no lo he visto. No, o no me acuerdo, tendría que pensar, a lo mejor no es correcto pensarlo, quién sabe. Bueno, mejor no los confundo y simplemente los invito a que chequen este ejemplo C con la propuesta que ahorita platicamos. ¿Sí, Daniela? ¿Está bien eso? Sí, profe, ya todo claro, muchas gracias. Sí, mejor, para no decir burradas que no se crean, ¿eh? A veces digo cosas que ya cuando las pienso digo, uy, no, estaba mal eso que dije. Se resbala uno, como dicen, se Profe, a resbala. uno también le pasa eso, pero en los parciales. Sí, nos pasa a todos, no te preocupes. Bueno, a ver, entonces, pues ahí están nuestros espacios, bien padres, bien chéveres. Y ahora vamos a ver algo muy interesante que es la estructura de espacios completos que tienen los LP. Entonces, para ver que son espacios completos, pues hay que recordar los conceptos de completez que están basados justamente en el concepto de sucesiones de Cauchy. Entonces, nosotros tenemos arriba espacios normados, por lo tanto, tenemos espacios métricos. Por eso es que aquí empezamos en general con espacios métricos, porque este concepto de completez ahí se tiene primordialmente.
primeramente más bien, o de manera más general. Entonces, en un espacio métrico con una métrica D, una sucesión de elementos es una sucesión de Cauchy si para todo epsilon existe una cota y si agarran dos índices por arriba de esa cota, la distancia entre ellos dos está menor a epsilon. Entonces, bueno, este es el concepto que manejamos frecuentemente en análisis matemático. Y cuando un espacio métrico cumple que todas sus sucesiones de Cauchy efectivamente convergen a algún lado dentro del espacio, entonces decimos que el espacio es completo. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Me faltó decir algo? ¿O con eso está bien? ¿Alguien le gustaría añadir algo? Entonces nuestros espacios completos son aquellos cuyas, lo dicen bien rápido los maestros, luego dicen cuyas sucesiones de Cauchy son convergentes. Entonces eso significa que cualquier sucesión, una sucesión que cumple esta condición de ser de Cauchy, converge a algo dentro del espacio. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo interesante, así como medio patológico, donde si ustedes consideran los reales no negativos, por ejemplo, que es el intervalo 0 infinito, este espacio puede verse como un espacio métrico, pero con esta métrica que se parece mucho a la usual, ¿no? Porque aquí está el valor absoluto de la diferencia, pero se está dividiendo entre 1 más cada uno de los elementos. ¿Ok? Entonces fíjense cómo pues uno puede intentar ver que efectivamente esta es una métrica. Definitivamente es positiva, o bueno, es mayor o igual que 0, y si intercambiamos los roles aquí, en lugar de X pongo Y y acá pongo X, pues esto da lo mismo, y lo que habría que verificar es la desigualdad del triángulo, ¿no? Hay que ver por qué esto es una métrica. Y entonces con esta métrica, esta sucesión que con otra métrica se va a infinito, o bueno, o sea, esta métrica converge, perdón, estos elementos se van al infinito. Esta sucesión es de Cauchy, pero el límite que es el infinito puede estar fuera del espacio. ¿Sí? Pero aquí, bueno, algo interesante es que esto que con otra métrica, con la métrica usual no es de Cauchy, con esta métrica sí es de Cauchy. Y eso es porque están dividiendo entre estos valores que cada vez se hacen más grandes. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Se avientan a checar este ejemplito? ¿Que esto es una métrica? Perfecto. Pues entonces los dejo ahí de ejercicio. Y pues hay muchos ejemplos, ¿verdad? Que no voy a mencionar. Esto, pues de ejemplos, espacios completos, pues son los reales y los complejos y espacios euclidianos, etc. Entonces, ¿qué es un espacio de Banach? Un espacio de Banach es un espacio vectorial normado, de tal manera que la métrica que se genera a partir de la norma es completa, o el espacio es completo con esta norma, como quieran decirlo. Y bueno, pues eso es lo que queremos checar para nuestros espacios LP. Necesitamos antes algunas proposiciones clásicas, por ejemplo, que si tienen una sucesión de Cauchy, perdón, una sucesión que converge a algo en el espacio, entonces esa sucesión tiene que ser de Cauchy. ¿Vean? Entonces, en un espacio completo es un sí, solo sí. Pero puede ser que el espacio no sea completo, pero aún así la sucesión converge a algo y entonces la sucesión es de Cauchy. ¿Ok? Entonces, la demostración de esto es, pues uno tiene que agarrar de pivote, básicamente es algo así, agarrar de pivote
justamente al límite que existe. Entonces, cuando uno está trabajando, tratando de comparar dos elementos en la sucesión con ciertos índices, a nosotros nos gustaría hacer lo más chiquito posible esa métrica o esa distancia entre ellos dos. Entonces uno ocupa la desigualdad del triángulo para acotar esto con la distancia de uno de ellos al límite y del otro al límite. Y como estas dos se van a cero, pues colorín colorado va a existir una cota, efectivamente va a existir una cota que les ayuda a acotar este tipo de distancias a partir de esa cota, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no estoy leyendo lo que está aquí escrito directamente, pero mejor aún comentamos la idea, ¿no? O sea, comentamos cuál es la idea que se nos debe de ocurrir. De ahí nace toda esta demostración. Definitivamente estas demostraciones ustedes las deben de hacer sin mayor dificultad. Digo, no creo que estos tipo de proposiciones se las pregunten en los exámenes. Sin embargo, uno debe de tener claras las ideas porque de ahí nacen las demostraciones de otro tipo de ejercicios, ¿no? O sea, todos estos son bases para proponer ideas. ¿Qué otra proposición tenemos aquí? Esta proposición que dice que si tienen una sucesión de Cauchy y les afirman que hay una subsucesión que converge, entonces la sucesión completita debe de converger. No puede ocurrir que no converja. Y entonces aquí hay una idea una idea así como muy intuitiva. Uno tiene la sucesión original, indexado por los naturales, ¿no? Aquí son estos puntitos que estoy poniendo en rojo. Y entonces ahí va la serie. Y la afirmación de esta proposición es que hay una subsucesión que convergen, ¿no? O sea, están ahí esparcidos, pero se va a infinito los índices, y esa que estoy dibujando en azul, esa es la que converge. Entonces, ¿cómo demuestro que la sucesión completa converge? ¿Cómo demostramos eso? Pues justamente aquí, de una forma de decirlo, es que esta subsucesión va a ser nuestro pivote. Esa es la que sabemos que converge. Okay, que hay un límite, ¿no? Entonces, más o menos es, aquí estamos pensando, déjenme ver cómo está esto. O sea, aquí nosotros quisiéramos controlar esta distancia que va de cualquier elemento de la sucesión al límite, ¿no? Al que es límite de la sucesión y que presumiblemente es límite de toda la sucesión, o es el candidato obviamente natural. Entonces, para controlar esta distancia, pues así como aquí arriba, ¿no? Podemos pivotear y podemos decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo aquí como que meter ahí en medio, sumar y restar, así con la desigualdad del triángulo, meter elementos de la subsucesión. O sea, ahí yo puedo meter un Y sub P. Ese P significa que es de la subsucesión que converge, ¿no? Entonces, ocurren dos cosas aquí. Que este elemento, por hipótesis, va a converger a Y conforme el P va aumentando. Pero ocurre otra cosa, que este elemento, originalmente mi sucesión completa es de Cauchy. Entonces la diferencia de estos dos, pues también cada vez se va a ir más pequeña. Entonces ahí mi pivote es esa subsucesión para ir haciendo para controlar esta distancia de Y a un YN arbitrario. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Sí?
como ven, otra vez, no leí la demostración. Prefiero mejor dar como la idea que se nos debe de ocurrir, y porque de ahí se construye todo. De ahí se construye todo. O sea, de ahí cada quien con sus propios ingenios construye la manera de escribirlo. Ahí es donde varía un poquito, pues cada quien lo escribe de una manera o lo escribe de otra, pero la idea es la misma. ¿Preguntas, compañeros? No estoy diciendo nada raro. ¿Preguntas, dudas? No, profe, nada raro. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces ahí está, chévere estas proposiciones, y ahora sí, lo que estábamos todos esperando. Justamente que el espacio de funciones P integrables, o el espacio LP, el cual ya tenemos que es un espacio normado, resulta ser completo. Es decir, es un espacio de Banach. Es un espacio de Banach, y aquí hay que tener en cuenta esto, por favor. El P es mayor o igual que 1, pero todavía no decimos nada de qué pasa si P puede ser infinito. Eso todavía no decimos nada de eso. Solo es finito, pero mayor o igual que 1. Entonces, pues obviamente ya tenemos que el espacio es espacio vectorial con su norma, y la norma genera una métrica, y pues hay que ver la completez. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a agarrar una sucesión de Cauchy y ver que hay un límite, ¿sí? Y ver si podemos incluso, fíjense qué pregunta tan interesante, no solamente demostrar que hay un límite, sino cómo a partir de esta sucesión pudiéramos construir el límite. ¿Sí? O sea, esto es una sucesión de funciones, es una información, ¿no? Es una sucesión de funciones, es bastante información. Bueno, obviamente nos dicen que es de Cauchy, y entonces una pregunta natural, ¿podremos expresar al límite usando esta información una vez que demostramos que convergen? Entonces, eso es lo que está contenida en esta demostración. Entonces, comencemos. Comenzamos. Vamos a tomar cotas NJ, de tal manera que al agarrar índices por arriba de esas cotas NJ, la diferencia de las funciones en la sucesión está por abajo de 1 entre 2 a la j. 1 entre 2 a la j. Ahí fíjense que este numerito cada vez se hace más chiquito, y puedo también pedir la condición de que nj más 1 sea estrictamente mayor que nj. ¿Sí? O sea, en el caso de que, imagínense que yo estoy haciendo este procedimiento para 1 entre 2 a la j, y después también para 1 entre 2 a la j más 1, ¿verdad? Que es más chiquito, y que de pura mala suerte, bueno, la misma cota que me sirvió para me sirve para este. Pero bueno, en ese caso simplemente le sumo un 1 o algo para decir que son estrictamente crecientes. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Está claro toda esta línea? Bueno, después me dicen, ahora concéntrate en una subsucesión de tu sucesión original. Le vas a estar llamando G sub J, que es justamente F evaluada en estos índices. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que si yo pongo, por ejemplo, esta diferencia, G de J más 1 menos G de J, pues el índice correspondiente a J más 1, que en realidad sería NJ más 1, NJ más 1, ese índice está por arriba de NJ. Entonces realmente yo estoy agarrando dos elementos de la sucesión, perdón, cuyos índices están por arriba
por arriba o igual, en este caso, de NJ. Entonces, por construcción, esta diferencia debe estar por abajo de 1 entre 2 a la J. ¿Sale? Y después definimos la siguiente función. G de X va a ser una suma de puras cosas positivas. Va a ser primero G1 en valor absoluto más las diferencias en valor absoluto. Vean qué padre va a estar esto, porque a pesar de que estamos sumando puras cosas positivas, vamos a poder intentar controlar estos incrementos usando esto de aquí arriba, que es asterisco. ¿Sí? Ahorita vemos cómo. Pero bueno, entonces ahí, pues no sé, a lo mejor quien construyó esta demostración intentó eso, ¿no? O sea, dijo, bueno, yo puedo controlar más o menos las normas de cierta subsucesión, puedo controlarlo usando ciertos errores. Pero eso solo con las normas, porque esa es mi hipótesis, ¿no? Con la sucesión de Cauchy es con la norma del espacio. Y entonces a lo mejor esto me sirve para controlar esto de aquí abajo, que es una función puntualmente definida para cada X fijo. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Cómo lo hago de emoción, verdad? Bueno, entonces, primero que nada, pues evidentemente esto es una función no negativa y pues es medible porque realmente estamos sumando puras cosas medibles. Claro, puede ser infinito, ¿verdad? Pero es medible. Y vamos a usar esta notación que creo que ya la hemos usado. Si yo escribo la suma hasta el infinito, significa la suma finita cuando n se va a infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, usando el lema de Fatou, yo podría escribir esta función como el IMINF hasta n, de estas sumas hasta n. Entonces es como si yo definiera una sucesión de funciones, no sé, a lo mejor G sub n, que serían, de hecho, estas que están escritas aquí abajo. No, G sub n sería muy mala escritura. H sub n. H sub n sería estas sumas hasta n, ¿no? Entonces yo sé que mi función G es el IMINF de ellas. Entonces, como son no negativas, por el lema de Fatou, eso está acotado por el IMINF de las integrales. ¿Sí? Entonces, ahí está la aplicación del lema de Fatou. ¿Preguntas de eso? ¿No hay nada raro? Perfecto. Bueno, entonces, de aquí, pues, de aquí, fíjense que pues yo puedo elevar a la 1 entre P, ambos lados, y aquí del lado izquierdo no pasó nada, solo elevé a 1 entre P, del lado derecho elevé todo a la 1 entre P, ¿sí? Como todos estos números son números no negativos, son números no negativos, ajá, son mayores o iguales que 0, puedo meter el 1 entre P dentro del IMINF, de tal manera que yo solo tengo el IMINF de estas integrales a la 1 entre P. ¿Cómo ven eso? ¿Se ve transparente o no tanto? Para mí no tanto. Bueno, es que hay que pensar que tú tienes, o sea, aquí solo imagínate que tienes una sucesión de números mayores o iguales que 0. ¿Sí? Mayores o iguales que 0. Entonces, para calcular el IMINF, tú vas a hacer, aquí voy a poner mi diagrama que siempre hago. Me quedo bien chueco ahí. Weights. Entonces, para calcular el IMINF, primero dejo fijo, calculo el ínfimo de todos ellos.
y entonces me da un valorcito. El ínfimo, sí, me da un valorcito, ¿no? Digamos, aquí lo pongo. Eso fue cuando tomé el ínfimo de todos, es decir, cuando puse n fijo. N igual a 1 fijo y tomé el ínfimo. Después agarro n igual a 2, a partir del 2, n igual a 2, y calculo el ínfimo de todos ellos. Como ya tengo menos elementos, a lo mejor el ínfimo crece un poquito, porque ya dejé de considerar el primero. Dejé de, ya, ajá, a lo mejor el primero justamente coincidía con el ínfimo. Si lo dejo de considerar, a lo mejor mi ínfimo crece un poquito o permanece igual. Entonces, después agarro para n a partir de 3 y calculo el ínfimo, a lo mejor queda igual y así se va. El chiste es que el ínfimo va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Entonces hay un límite que se puede ir a infinito. Y después lo que tengo que hacer es, ya que hay un límite que puede ser infinito, elevo a la 1 entre p. Elevo a la 1 entre p. Bueno, pero observemos que yo pude haber elevado a la 1 entre p primero, cada uno de ellos, y déjame ver. A ver, no estoy Pero diciendo. será porque si yo considero, por ejemplo, la función a la 1 sobre pesas es creciente y las desigualdades se sostienen, ¿no? Se mantendrían. Bueno, es que ya me entró la duda porque, bueno, es que el P va a ser mayor que 1. El P va a ser mayor que 1, entonces 1 entre P va a ser menor a 1. Va a ser menor a 1. A ver, ya me entró la duda porque hay una diferencia si mis números están entre 0 y 1 o mayor que 1. A ver, déjame ver. Sí, está medio delicado. A ver, déjame ver. O sea, la función está elevar a la algo, le voy a llamar beta. Y ese beta menor a 1, ¿qué? Esa función es, a ver, si yo tengo dos numeritos A menor que B, A menor que B, y elevo a la beta, ¿qué? ¿Se conserva? ¿No ocurre algo raro cuando los numeritos son menores que 1? No, yo creo que no, profe, porque sería como la función raíz. No, digo yo. Sí, 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 a ver, ¿por qué me estoy confundiendo? Sí, no importa, es creciente. Es que me estoy confundiendo con el hecho de que si yo tengo un número menor a 1 y lo elevo a algo, cada vez lo hago más chiquito. Pero esto es mayor que 1. Sí, es monótona, claro. Es que es creciente, perdón. Entonces no importa si están mayores o menores que 1. El chiste es que si este límite que estoy calculando con este liminf, si lo elevo al 1 entre p, me va a dar lo mismo que si por separado, por esto que estoy diciendo aquí, por separado cada uno de ellos los elevo al 1 entre p. ¿Sí? Pero aquí no son estos que estoy circulando. Estos provienen de una serie original. La voy a dibujar aquí arriba, no sé, en verde, que a lo mejor está ahí oscilando. Son números que están ahí, pues no, o sea, están ahí en los números no negativos y de ahí construyo mis ínfimos. Pero tengo que elevar a la 1 entre P, todos ellos. Entonces, todos los estoy desfasando hacia un lugar. Y entonces calculo los ínfimos, es como si estuviera desfasando también esta de acá,
y tomar el límite me va a dar lo mismo. ¿Qué tal? Eso se ve más claro, ¿no? Creo. Está un poquito Sí, elaborado, pero sí pero sí. hay que tratar de verlo con lupa. La verdad, con lupa. Perfecto, Daniela. Qué bueno que lo estamos checando. Porque pues eso fue un paso importante. O sea, metí el 1 entre P aquí dentro del IMIF y al final lo que estoy diciendo es que eso es igual. A ver, déjame, ya me entró la duda aquí. Eso, caracoles. Hay algo aquí que no alcanzo a ver porque aquí cada uno de estos... Ah, no, sí, perdón. Es que me estoy confundiendo. Este paréntesis es el que... todo esto está a la P. ¿Sí? Y entonces realmente esto es la norma LP de esta función que voy a circular. ¿Ok? O sea, vean aquí, es que aquí los paréntesis, de repente pensé que el P ya estaba dentro, pero no, ni al caso. Simplemente estoy, al momento en el que logré meter este 1 entre P dentro del ínfimo, logro identificar que tengo la norma LP. Bueno, eso está fácil verlo. Lo complicadito creo que era esto que acabo de explicar, de meter el 1 entre P. Bueno, entonces, Una duda, profesor. Ahí ¿sí? el 1 entre P no se puede justificar porque la función x a la P es continua. Eh, sí, bueno, es continua, pero eso... Ah, déjame ver. Eh, déjame ver. Pues sí, sí, tienes razón. ¿Ya vieron lo que dice Iván? O sea, simplemente tengo aquí, Bueno, mucho más fácil. sí, mucho más fácil porque este límite va a ser el límite, vamos a ponerlo por separado, me agrado eso. Va a ser el límite de una sucesión de números, le voy a llamar beta n. Es una sucesión de números que converge. Bueno, se puede ir a infinito. Y entonces todo lo elevo a la 1 entre p. Y como la función x a la 1 entre p es continua, puedo sacar ese límite. Vamos a ver. Entonces saco el límite y entonces aquí yo tendría beta n a la 1 entre p. Pero beta n es el ínfimo. Es el ínfimo desde k mayor o igual que n de ciertos numeritos que hace rato creo que le había llamado alfa sub k. Pero entonces ahí, ¿qué crees, Iván? Que ahí tienes que justificar meter el 1 entre p dentro del ínfimo. Y entonces eso lo haces ya no con la continuidad, pero lo haces así como ahorita explicamos, creo. ¿Cómo ves? Ok, sí, sí. Sí, o sea, para la primera parte sí funcionaba, pero para la segunda ya, para el ínfimo, pues ya como que hay que ver que eso da lo mismo si los elevo, si tomo las potencias por separado. Sí, yo creo que eso sí, ¿no? Pero es más fácil argumentar en el ínfimo, ¿no? Sí, sí, pero qué bueno que lo comentaste. Ujú. Sí, bueno, Ok. Sí, vale, gracias. sí. No, no, gracias a ti. Ya ven qué buenas ideas van saliendo. Ok, entonces ahí está, tenemos esto hasta aquí. Tenemos esto hasta aquí y vamos a ver qué va a pasar. Ah, bueno, entonces estamos en el espacio métrico y utilizamos la desigualdad de Minkowski para esta suma finita. Entonces aquí, bueno, déjenme ver porque tengo que decir algo aquí. O sea, lo que yo tengo que decir aquí es, o lo que tenemos que darnos cuenta, más bien, esa es la forma de decir, es que tenemos aquí una suma
de funciones que están en LP. ¿Sí? Vean, por favor, ¿por qué sabemos que está en LP? Bueno, la primera es muy sencilla, G1 es justamente un elemento de la sucesión. ¿Sí? Es un elemento de la sucesión, la primera, la G1. Las otras diferencias, pues ya de por sí aquí estamos justamente diciendo que estas normas son finitas y cada vez se hacen más chiquitas. Pero independientemente de eso, o sea, cualquier diferencia de dos elementos en esta sucesión, pues va a estar en LP, ¿verdad? Porque es una combinación lineal. Pero aquí es mucho más fuerte, o sea, aquí ya estamos incluso controlando esas normas. Entonces, efectivamente, aquí, compañeros, tenemos una combinación lineal finita de elementos en LP y podemos usar la desigualdad del triángulo en esa suma finita. Entonces, aquí la aplicamos y tenemos la norma de la primera y, bueno, las normas por la suma de las normas. Así lo escribimos. Es la norma de esta función. La norma de esta función va a ser menor o igual a la suma de las normas. Ahí está la norma de la primera y la norma de la segunda, de la tercera hasta n. Entonces ahí está fuertemente aplicado nuestra estructura de espacio normado. Y justamente aquí lo que ahorita yo comentaba es que nosotros tenemos bien controladito estas diferencias o estas normas. De hecho, esa suma, cuando n se va a infinito, va a converger a 1. O esa suma está acotada por 1. Por eso es que al final del día este limin realmente está acotada por la norma de la primera más 1. ¿No hay dudas de esta desigualdad? ¿Está clarita? No, sí, porque la sumatoria estaba acotada por 1, profe, no me recuerdo. Ah, porque era la serie, ya. Ajá, porque cada una de estas era menor a 1 entre 2 a la j. 1 entre 2. O sea, cuando j es igual a 1, la primera diferencia está acotada por 1/2. La segunda por 1/2 al cuadrado y así sucesivamente. Sí, profe, sí. Chévere, ¿verdad? Mira, qué padre está esta condición asterisco. De ahí nació todo. De ahí nació todo. Definitivamente vale la pena estar repensando la estrategia de esta demostración. Bueno, entonces, ahí está esa cota y dado la definición de nuestros espacios, recuerden que siempre, nunca pensábamos que nuestras funciones valían infinito. Entonces, pero puede ser que esta función g, a ver qué estamos diciendo. Estamos diciendo que esta función g que construimos aquí arriba está acotada con la norma LP. Pero puede ser que para algunos elementos de X del espacio esto valga infinito. ¿Sí? O sea, aunque originalmente no consideramos el infinito, pero pues en esta construcción no sabemos qué pasa. Lo que sí sabemos es que está en LP y esta norma es finita. Pero puede ser que haya algunos valores donde toma el valor infinito y solo para olvidarnos de eso, vamos a considerar todos los lugares donde esa función es finita. Entonces, la diferencia es un conjunto de medida 0. ¿Sí? Los lugares donde vale infinito, pues es un conjunto que mide 0. Consideramos esta multiplicación de la función con la característica, de tal manera que podemos pensar que nuestra función realmente nunca vale infinito. Nunca vale infinito. Y con esa nos quedamos. O sea, aquí ya no voy a estar escribiendo la característica de, solamente voy a pensar que E no toma valor infinito. Y entonces aquí viene definición. Vamos a definir a F como
prácticamente es la misma suma de arriba, pero sin los valores absolutos, ¿sí? Entonces, fíjense que usando la desigualdad del triángulo, uno puede ver que efectivamente este objeto va a existir. De hecho, este va a ser el candidato para la convergencia. A ver, ya me queda poco tiempo, pero observen esta situación. Consideramos esta f, que es la misma suma sin los valores absolutos. Y, bueno, aquí, ¿qué es g de g? G, ¿por qué G? ¿Por qué F es el límite de las G sub K? Porque aquí tenemos una suma telescópica. Es decir, esto es una manera complicada de escribir lo siguiente. Bueno, de escribir esto que está aquí abajo. Fíjense, si ustedes pusieran aquí la suma hasta n, esta cosa que está aquí es una suma telescópica y les quedaría justamente G sub n. O bueno, para estar ad hoc con lo que está aquí, escrito aquí abajo, la suma hasta acá y esto sería G sub k. ¿Ya vieron? Entonces, esto que está aquí escrito arriba es una forma complicada de escribir esto que está aquí abajo. Y entonces, al analizar los valores absolutos, de esta suma, ocupo la desigualdad del triángulo. Claramente puedo poner los valores absolutos aquí adentro, como usando la desigualdad del triángulo. Esta suma es hasta acá, entonces está acotada por esa suma hasta infinito, que la habíamos llamado G, y que vive en LP. ¿Sí? Entonces, pues al final del día, cada una de estas, al elevar a la P, pues está acotada por G a la P el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, o la cota superior es integrable. Es integrable. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que, bueno, entonces eso es una condición. La otra es que puntualmente esta sucesión converge a F a la P. Vean cómo si ustedes ponen un X fijo, pues ese límite les va a dar f de x, que es la suma hasta el infinito. Entonces, una sucesión de funciones que convergen puntualmente a otra y la sucesión está acotada por una función integrable. Entonces, pues no hay de otra. El teorema de convergencia dominada me va a decir que puedo sacar el límite de la integral. ¿Cuál límite tenemos aquí? Bueno, pues estoy reescribiendo a f como esta suma, lo mismo que estoy diciendo arriba. Aquí puedo volver a escribir esta suma infinita como la suma a partir de g sub k. Es como si hubiera eliminado los primeros términos, da lo mismo. Y entonces al momento en el que yo considero esta diferencia, pues la puedo controlar justamente, o sea, solamente estoy restando este de este lado y logro controlar la diferencia con estas de acá, ¿no? Igual a la desigualdad del triángulo, shalala, y entonces aquí es donde ocupo el teorema de convergencia dominada para decir que el límite de esta sucesión de integrales va a ser la integral del límite, que puntualmente debe ser 0. ¿Ok? Entonces, pues justamente esa f es el candidato para esta sucesión de Cauchy. ¿Ok? O sea, vean aquí cómo, pues ya tengo justamente que las normas de esta comparando con esta subsucesión, va a converger con la norma LP a F. Y entonces ahí es donde ocupamos la proposición que vimos hace rato de que una
si en un espacio normado, una sucesión de Cauchy tiene una subsucesión que converge a algo, la sucesión de Cauchy completa converge a ese algo. Y por lo tanto, el espacio es completo. Entonces, miren, ahorita como ya se nos fue el tiempo, todo esto lo dije rápido. Pero el jueves, lo primero que vamos a hacer el jueves, no, perdón, el próximo martes, es repasar esto último. O sea, recapitular todo lo que hicimos y además, pues ver cómo, o sea, ir un poquito más lento para explicar todo esto. Pero al menos ya vieron de dónde nace todo. Entonces, va a ser mucho más fácil trabajarlo. Bueno, más bien repasarlo. ¿Ok? Entonces, nos vemos el martes. Esperen, algunos de ustedes esperen mensajes de mi parte por correo y pues ya, nos veremos próximamente. Entonces, solo Bueno, aquí que se quede un ratito Emanuel, por favor. listo, profe, muchas gracias. Chao. Chao, que les vaya bien. Profe, no se olvide la grabación para... Cierto. Gracias, sí. Stop recording.